Buenos días, mi nombre es Ailin Salas González, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y actualmente me encuentro cursando el bloque de pediatría en el Hospital Clínica Bíblica. El día de hoy les voy a hablar sobre apendicitis aguda y estaremos bajo la tutoría del doctor Fernández. Primeramente, un poco de lo que es el cronograma. Vamos a hablar sobre el concepto, epidemiología, etiología, fisiopatología, clasificación, clínica, diagnóstico y tratamiento. Primeramente, es importante que podamos recordar sobre la estructura que está involucrada pues, directamente con la patología. El apéndice vermiforme o apéndice, como se le conoce normalmente, va a ser una estructura pequeña que se va a ubicar en la fosa ilíaca derecha, que tiene forma de tubo y se encuentra unida a lo que es el colon ciego. Su longitud va a variar desde los 5 a los 10 centímetros y se considera pues un remanente evolutivo ya que no se le conoce su función clara. La apendicitis aguda como tal va a ser una inflamación de esta estructura que va a ocasionarse por una obstrucción de la luz apendicular que de persistir me va a favorecer a la invasión bacteriana de su pared, infección, abscesos de la submucosa, necrosis, perforación y peritonitis. La apendicitis es la urgencia quirúrgica más común en la infancia. Es la causa más común de dolor abdominal y la causa más común de dolor de abdomen agudo, perdón, en los escolares. Como parte de la epidemiología, como mencioné anteriormente, es más frecuente en escolares, tiene un discreto predominio en el sexo masculino. La máxima incidencia de esta patología es entre los 9 y los 12 años y raramente va a afectar a menores de 1 año, pero del todo no podemos excluirlos. Se contabilizan 85 por cada 100.000 individuos. La incidencia de la perforación es de un 82% en menores de 5 años y casi del 100% en menores de 1 año. Se ha incrementado lo que es el uso del tratamiento conservador hasta en un 88,9%, pero de igual manera, la apendicectomía laparoscópica continúa siendo el método de tratamiento más utilizado, que bueno, posteriormente pues vamos a ver las diferencias del por qué elegir uno u otro. Como parte de la etiología y como mencionaba pues anteriormente, se va a deber a la obstrucción del lumen de la estructura como tal. La causa más frecuente se dice que va a ser la hiperplasia linfoide. Sin embargo, van a haber otros desencadenantes que me pueden ocasionar lo que sería la apendicitis aguda, como lo son los fecalitos, los cuerpos extraños, las infecciones parasitarias, sea por Enterobius, por Ascaris, por Entamoeba o por estrongiloides de igual manera. Ahora bien, algo muy importante en lo que es la patología como tal va a ser la fisiopatología. Entonces, una vez que se da esta obstrucción, sea por cualquiera de las etiologías que mencionamos, por heces endurecidas o por hiperplasia del tejido linfoide, que es lo más común, se va a dar lo que es la acumulación del moco secretado. Entonces, continuamente esto se va a dar por la mucosa apendicular. Esto me va a provocar que se incremente la presión intraabdominal y que me dé una lesión progresiva y una invasión bacteriana desde la luz apendicular extendida luego a toda la pared de los órganos. En la mayoría de los casos, pues no podemos determinar con exactitud si la infección es consecuencia de la proliferación bacteriana después de que sea la obstrucción luminal o si el proceso inflamatorio más bien del apéndice va a ser desencadenado por la infección. Entonces, a su vez, me va a causar lo que es una hiperplasia del tejido linfoide de la submucosa y una obstrucción de la luz. Esta hipótesis pues ha alcanzado mayor atención a partir de que se han incrementado los artículos que nos informan acerca de lo que es el tratamiento de la apendicitis solo con antibióticos, que es lo que conocemos como un manejo pues conservador, ¿verdad? Ok, es importante tomar en cuenta lo que son los estadios de la apendicitis como tal. Vamos a tener 4 estadios.
El estadio 1 se conoce como congestivo o catarral. Es donde vamos a apreciar, bueno, acá les adjunté la imagen como para que podamos ver los distintos estadios. Entonces, en el estadio 1 vamos a apreciar que ya hay hiperemia de la pared, que va a haber congestión venosa de la serosa y una reacción del tejido linfoide. En la bibliografía menciona que podemos también guiarnos por lo que es al transcurrir de la enfermedad, digamos, a lo largo de las horas. Entonces, el estadio 1 va a ser de la hora 0 a las 12 horas. El estadio 2, que se conoce como supurativa o flemonosa, ya vamos a tener un apéndice que va a estar más congestiva vascularmente y donde van a haber ya exudados fibrinopurulentos. Respecto a la hora, va a ser de las 12 a las 24 horas. El estadio 3, vamos a tener un apéndice gangrenosa o necrótica. Ya en este estadio, ya va a haber compromiso tanto arterial como venoso y linfático. Vamos a tener la necrosis ya de la pared del apéndice, va a haber gran componente inflamatorio y de igual manera vamos a tener líquido peritoneal purulento y vamos a determinar este estadio 3 de las 24 a las 36 horas. En el caso del estadio 4, vamos a hablar ya en sí, per se, de una apendicitis perforada. Entonces, el estadio 4, cuando ya está perforada y se libera ya, en este caso, pues lo que sería el material fecal purulento a la cavidad abdominal. Esto lo vamos a ver aproximadamente después de las 36 horas. Entonces, después de las 36 horas, las posibilidades de que ya se encuentre un apéndice perforada se elevan exponencialmente. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante nosotros poder clasificar también la apendicitis según su relevancia clínica. Entonces, vamos a tener una apendicitis complicada y una apendicitis no complicada. En el caso de las no complicadas, vamos a tener principalmente los primeros dos estadios anatomopatológicos que mencionamos anteriormente. El paciente no va a tener ni necrosis, ni gangrena, ni perforación. Y de igual manera, va a tener menor riesgo de que pueda darse una infección de la herida quirúrgica en el caso de que el paciente tenga que tener pues, la intervención como tal. En el caso de la apendicitis complicada, en este caso va a ser ya de los estadios 3 y 4 que mencionábamos. Va a ser una apendicitis gangrenosa que tiene o no perforación y que independientemente de estos dos estadios, pues ya va a tener complicaciones extraabdominales. Y por supuesto, está la presencia de que pueda darse una peritonitis, por supuesto por la perforación, y de igual manera hay mayor riesgo de que se pueda infectar la herida quirúrgica. Ok, entonces, como parte de la clínica, pues sí es una clínica inicialmente que podemos confundir con otro tipo de diagnóstico, ¿verdad? Por lo que es importante que nosotros como médicos, como nos lo han dicho anteriormente, pensemos que sí puede haber un apéndice, ¿verdad? Independientemente de la edad del paciente, porque aunque anteriormente mencionaba que es muy extraño en menores de 1 año, la posibilidad de que el paciente que padece de la apendicitis aguda menor de 1 año se complique es muy alta. Entonces, la clínica principal, el dolor abdominal va a ser el síntoma más frecuente. El dolor típicamente va a ser periumbilical, epigástrico y más tarde el dolor se migra y el dolor se da en el cuadrante inferior derecho. De igual manera que el dolor se migre, se da solo en el 50% de los casos. Entonces, sí es importante, digamos, tener esto en cuenta. Luego, respecto a lo que son las náuseas y los vómitos, estos van a aparecer después de que ya se instala el dolor en el paciente. Y en el caso de la fiebre, se suele manifestar alrededor de 6 horas después de que inició el cuadro clínico. Entonces, es importante también tener en cuenta respecto a lo que es el dolor, que el apéndice puede variar de ubicación. Entonces, de acuerdo a donde esté ubicada, el dolor va a ser de esa manera. Por ejemplo, un apéndice que está localizada anteriormente me va a producir pues un dolor marcado y localizado en el cuadrante inferior derecho, mientras que si el apéndice se ubica de manera retrocecal,
el dolor puede ser más sordo y en este caso el paciente va a referir que el dolor va a ser en la zona lumbar baja. Otro de los síntomas que también pueden manifestarse por la misma irritación que se da del apéndice, el paciente puede cursar con urgencia miccional, con disuria, de igual manera con síntomas rectales como el tenesmo o la diarrea, de igual manera puede cursar con anorexia. Y algo importante es que si el diagnóstico nosotros lo retrasamos y no pensamos en que esta va a ser la clínica y que no siempre se comporta con ese dolor localizado en la fosa ilíaca derecha, si se retrasa más de 36 a 48 horas, está demostrado que la perforación va a pasar a muchísimo más allá del 65%. Ahora bien, recordemos que el diagnóstico de esta patología va a depender de los datos que nosotros podamos recaudar tanto en la anamnesis como en el examen físico, que aproximadamente se considera que son suficientes en un 80% de los casos. Bien, es importante el examen físico de igual manera, tomar los signos vitales, la temperatura corporal, que en algunos casos pues, va hasta mayor a los 38 grados que anteriormente mencionamos, que iba a cursar el paciente con fiebre, puede cursar con taquicardia, con taquipnea, los signos clínicos que son súper importantes, que de igual manera, dependiendo pues del paciente en el que nosotros tengamos que abordar y de la edad que tenga, pues hay ciertos signos clínicos que nos van a funcionar y otros pues no tanto dado la edad del paciente, ¿verdad? Pero de igual manera los vamos a mencionar para recordar, para que nosotros recordemos que están ahí. Pero hay otros estudios que nos pueden favorecer a lo que es el diagnóstico de la apendicitis, como lo es el ultrasonido y los laboratorios. Pero como mencioné, lo principal es la anamnesis y el examen físico. Entonces, en el caso del ultrasonido, el ultrasonido va a ser el estudio de imagen más útil, tiene una sensibilidad entre el 89% y el 94%, pero recordemos que esto va a ser un diagnóstico que es operador dependiente, ¿verdad? Entonces, sí va a depender de la persona pues, que lo realice como tal. De igual manera, importante en el hallazgo del ultrasonido va a ser el diámetro apendicular, que va a ser mayor a 6 milímetros, entonces eso nos puede orientar. Respecto a los laboratorios, vamos a tener una leucocitosis mayor a los 10.000 células por milímetros con una desviación a la izquierda. Y luego va a ser mayor a 20.000 cuando se va a asociar a perforación como tal. De igual manera, la proteína C reactiva va a ser mayor a 1.5 miligramos por litros y otros estudios que también pueden ser útiles para el diagnóstico va a ser la procalcitonina. Pero recordemos que el diagnóstico es clínico. Ok, ahora aquí tenemos algunos de los signos clínicos que menciona la literatura. Entonces, el signo de Blomberg va a ser un dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha. El signo de Dunphy va a ser un dolor abdominal en el momento que el paciente tose, localizado de igual manera en la fosa ilíaca derecha. El signo del psoas va a ser colocar al paciente en decúbito dorsal y pedir que levante la pierna derecha. Si hay dolor, es positivo. El signo de Robson va a ser un dolor en el cuadrante abdominal inferior derecho cuando se realiza la presión en la fosa ilíaca derecha. Entonces acá tenemos el dolor como que se refiere, ¿verdad? Y aquí, por supuesto, de igual manera tenemos el signo del psoas. Otros signos que también son importantes, tenemos el signo del obturador y el signo de McBurney. El signo de McBurney pues es el que más se utiliza en la evaluación clínica. Entonces, va a ser un punto situado a 2/3 de distancia, desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterior superior derecha, en la línea que une los dos puntos. El paciente va a sentir pues el dolor máximo en esa área específica cuando se va a aplicar una presión moderada y al retirar la presión el dolor se va a intensificar, va a ser un dolor como a la descompresión. Y el signo del obturador se utiliza o nos orienta más que todo para cuando hay irritación retroperitoneal, que se coloca al paciente en decúbito dorsal
con su rodilla derecha en alto y flexionada, y luego se lleva en rotación interna la rodilla y se va a incrementar el dolor, entonces la maniobra es positiva. Entonces aquí tenemos pues el signo como tal, el punto donde se debe, tiene el signo de McBurney, y aquí también tenemos el signo del obturador. Como mencioné anteriormente, son signos clínicos que nos pueden ayudar a orientarnos, pero por supuesto que va a depender de la edad del paciente si podemos hacer uso pues de estos o no. En el caso de lo que es el tratamiento, la literatura nos indica como pilares, por supuesto, la reanimación inicial con líquidos intravenosos, que en algunos casos los pacientes pues llegan con deshidratación. El tratamiento antibiótico que tenga un espectro para gérmenes entéricos, sea un tratamiento quirúrgico o conservador el que se brinde, en ambos casos se debe dar el tratamiento antibiótico, se debe manejar el dolor una vez que está establecido el diagnóstico, y por supuesto, en el caso de que sea pues una apendicitis complicada, pues controlar el foco infeccioso, ya sea mediante la cirugía o bien un drenaje percutáneo en caso de que tengamos plastrones o abscesos. Ok, entonces, tenemos las dos opciones del tipo de tratamiento que debemos brindarle al paciente. Entonces, ¿cuáles van a ser los casos en que yo voy a manejar un diagnóstico conservador? Preferiblemente cuando sea una apendicitis aguda no complicada, que ya mencionamos anteriormente, que va a ser un tipo en el estadio 1 o 2, donde no se tenga perforación. Este tipo de pacientes que se abordan de manera conservadora, por lo general van a tener mayor estancia hospitalaria. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder determinar que podemos manejar al paciente de manera conservadora, primero tenemos que tener el diagnóstico claro. La sintomatología que mencionamos anteriormente debe de estar leve. Por supuesto que la edad del paciente va a influir y el estado general en el que se encuentre. Debe de haber ausencia de fiebre alta y el paciente debe de estar enterado con un consentimiento informado de las complicaciones que esto puede traer. De igual manera, como se le debe dar el tratamiento antibiótico y debe de estar como en un monitoreo continuo, pues la estancia hospitalaria por lo general va a ser mayor. Hay menor incidencia de complicaciones porque el paciente no se somete a la cirugía, pero de igual manera el índice de fracaso en un tratamiento conservador va a ser del 20%. Entonces, del todo no podemos excluir que no pueda el paciente presentar una complicación eventualmente. Ahora bien, en el caso del tratamiento quirúrgico, la intervención laparoscópica es la que se maneja de elección. En el caso de que que no sea complicada, ya si es una peritonitis, un estadio 4, pues sí debe de hacerse la cirugía abierta. Entonces, es importante tener en cuenta que debe de darse tratamiento con antibióticos prequirúrgicos aproximadamente 90 minutos antes de que se dé la intervención. La antibioticoterapia que se recomienda, tenemos el cefotaxime, que tiene una dosis de 50 miligramos por kilo por dosis cada 8 horas, con metronidazol, que es de 10 miligramos por kilo por dosis cada 8 horas. La amicacina se usa si no tenemos cefotaxime, y la clindamicina pues ya no se considera pues un antibiótico de primera línea, digamos. La terapia intravenosa se debe de continuar posteriormente a la cirugía hasta que el paciente esté afebril y la sintomatología pues haya resuelto totalmente, independientemente del tipo de cirugía que se realice. Entonces, encontré este flujograma que me pareció bastante importante para nosotros poder determinar el abordaje que se le da a una apendicitis complicada. El tratamiento, como mencioné anteriormente, cefotaxime y metronidazol o amicacina. En el día 4 posoperatorio hay que evaluar si mejoró la fiebre, si mejoró el dolor y si el paciente está o no con dieta oral. En el caso de que si mejorara, pues el paciente clínicamente está listo para que se egrese. Para egresar, pues se le realiza un hemograma. Si los leucos están menores a 12.000 y las mandan menos del 3%, entonces se da el egreso.
Si no, pues se debe de continuar con el antibiótico y chequear un hemograma en 48 horas. De igual manera, si al día 4 el paciente no ha resuelto ni la fiebre, ni el dolor y tampoco la dieta vía oral la torina. Entonces, al día 6, una vez se vuelve a realizar el hemograma y se chequean los criterios de egreso. ¿Y cuáles van a ser los criterios de egreso? Que el paciente esté afebril, que el manejo del dolor se dé con medicamentos orales, que el paciente ya tenga al menos el 50%, pues tolere la vía oral, digamos que la dieta ya sea para poderle dar pues la salida. De esta manera, pues sí me pareció bastante importante la manera en la que en la bibliografía indica pues que se debe abordar una apendicitis complicada posterior a la realización de la cirugía. Esta sería mi bibliografía y si alguno tiene alguna pregunta.